Un día de trabajo intenso en la Casa Blanca. El presidente estuvo ahí prácticamente todo el día, estuvo teniendo reuniones con funcionarios de su gobierno, reuniones también y llamadas telefónicas con líderes de Medio Oriente, y dio a conocer en horas de la tarde, también hace unos minutos, la posibilidad de acercarse a un acuerdo tentativo para llegar a la paz con Irán. ¿Estamos ante el fin de la guerra de Irán definitivamente? ¿Por qué la Reserva Federal ya no va a bajar los tipos de interés en 2026? ¿Cómo puede la bolsa estar en récord con todo en contra? ¿Por qué la desigualdad en la sociedad no va a dejar de aumentar y qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo podemos invertir en un entorno de máximos históricos en los mercados financieros y por qué los bonos del G7 presentan la mejor oportunidad en 20 años? Como siempre, mi compromiso con este tipo de contenido es aportaros claridad, y para ello os voy a dar un dato que es demoledor, y es que todos los días o cada día se publican 37.440 horas de contenido financiero en YouTube, solamente en YouTube. Es decir, imaginaos en el resto de redes toda la información, datos que se sueltan, y os puedo asegurar de primera mano, porque yo me dedico a esto, que el 99,9% es ruido y os va a hacer tomar malas decisiones. Por eso mi propósito con estos vídeos es aportaros la máxima claridad posible para que toméis mejores decisiones, o por lo menos reflexionéis, ¿no? Para poder tomar mejores caminos en cuanto a vuestra vida financiera. Antes de nada, un pequeño disclaimer: este contenido es meramente educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y el consejo de un profesional cualificado. ¿Y por qué te cuento todo esto, o quién soy yo para contarte todo esto? Yo soy Ignacio Silvestre, asesor financiero certificado por la EFPA y agente financiero registrado en Banco de España con más de 10 años de experiencia asesorando dinero y clientes reales. Encontraréis muy poca gente en Internet, yo diría que menos del 1%, divulgando sobre finanzas y trabajando al mismo tiempo con dinero y clientes reales. La mayor parte de gente se dedica a vender formación, mentorías o cursos o comunidades o historias, pero muy pocos se dedican a manejar dinero real de clientes reales. ¿Y por qué me planto delante de la cámara un domingo para publicar todo esto? Pues porque, como me dijo hace poco un mentor con el que estoy trabajando, en el momento en el que tú tienes tu propia vida solucionada de alguna forma, es una obligación moral ir ahí fuera a servir a los demás, a poner a disposición de los demás tu conocimiento, tu experiencia para poder ayudar. Así que me conectó bastante esa idea y aquí estamos un domingo más. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido como este. Y si quieres aprender rápido, puedes irte a mi newsletter, a ignaciosilvestre.com, y te puedes apuntar para recibir un correo diario. Y ya si quieres línea directa conmigo, escaneas el código QR que ves aquí a la derecha o vas a la descripción de este contenido, de este vídeo, y vas a ver un enlace que te va a llevar directamente a un WhatsApp que te va a conectar conmigo. Bien, contexto. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, pues parece ser, y esta vez parece ser, insisto, que sí o sí vamos a tener un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán. Ya sé que hemos escuchado esto muchísimas veces en estos últimos meses, pero parece ser que estamos en buen camino. Hay 7 puntos esperados en este acuerdo de paz. El primero es que habría una prórroga del alto al fuego de la guerra de Irán por otros 60 días. Habría una reapertura del estrecho de Hormuz durante otro periodo de 60 días. En el tercer punto de este acuerdo, Irán podría vender petróleo libremente durante ese periodo. En el cuarto punto de este acuerdo, Estados Unidos levantaría el bloqueo a los puertos iraníes y descongelaría algunos fondos iraníes. Quinto punto, Estados Unidos emitiría algunas exenciones de sanciones sobre el petróleo iraní. Sexto punto, también se incluye una declaración de cese de guerra entre Israel y Líbano. Y por último, en última instancia, se llevarían a cabo negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. El borrador del acuerdo incluye compromisos de Irán de nunca perseguir armas nucleares, negociar sobre una suspensión del enriquecimiento de uranio y la eliminación de su uranio altamente enriquecido, según informaron funcionarios de Estados Unidos en Axios. Bueno, ¿todo esto afecta a qué? Pues en parte está afectando a los tipos de interés. Hay un giro radical en las expectativas de los tipos de interés de la Reserva Federal. Ha habido un cambio tremendo de 2 recortes de tipos de interés a principios de año a una subida
en 2026 y esto se debe principalmente a una inflación más alta de lo esperado en estos últimos 6 meses y previsiblemente en los siguientes. El conflicto en Oriente Medio, es decir, la guerra con Irán, ha disparado los precios del petróleo y la energía, generando previsiones inflacionarias vía shock de oferta, es decir, se prevé que debido al encarecimiento de la energía, pues eso permee de alguna forma o se contagie al resto de productos y servicios y haga que la inflación pues repunte, ¿no? De hecho ya está asomando un poco por la esquina esa inflación con los últimos datos que hemos visto. Y a esto que estoy contando se le suma un mercado laboral en Estados Unidos que está siendo más resiliente de lo que pensábamos, un gasto de consumidores fuerte que reduce además la urgencia de recortes y por otra parte también eleva los riesgos al alza de la inflación, porque al final si la gente consume, tú como empresario, ¿qué haces cuando te entra por la puerta de tu empresa mucha gente para comprarte? Pues el impulso natural del empresario es aumentar los precios, ¿vale? Es una dinámica muy, muy habitual. ¿Cómo encaja todo esto dentro del nuevo mandato de Kevin Warsh? Kevin Warsh ha sido por fin nombrado nuevo presidente de la Reserva Federal en la Casa Blanca, sustituyendo a Jerome Powell. Y hay que decir que, ahora mismo probablemente este señor va a tener una situación muy distinta a la que tenía seguramente el primer día que recibió la llamada por parte de Donald Trump para proponerle ser presidente de la Reserva Federal, puesto que la situación ha cambiado, ha dado un giro inesperado en los últimos meses y creo, eso se prevé, que Kevin Warsh va a tener pues un entorno complicado y además va a tener un conflicto interno dentro de la Reserva Federal porque no todo el mundo está dispuesto a bajar tipos de interés. Kevin Warsh es un financiero, tiene una trayectoria espectacular. Obviamente para una posición de ese nivel pues se requiere muchísima capacidad y es una persona que opina que todo lo que vamos a vivir, el entorno en el que nos vamos a adentrar es un entorno deflacionario, no inflacionario, y que por tanto no hay necesidad de mantener tipos altos y sería más conveniente bajarlos, pero insisto, esto solamente es una opinión y aunque sea el máximo representante de la Reserva Federal de ahora en adelante, pues va a tener bastante oposición interna, muy probablemente. Por otra parte, la impresión de dinero sigue creciendo. Estamos viendo actualmente el crecimiento más rápido de oferta monetaria en Estados Unidos en 4 años y si veis datos a nivel global, también en la zona euro, esto sigue siendo así. Por tanto, no podemos culpar únicamente a la guerra por esta situación, sino que la inflación es fundamentalmente también un fenómeno económico, un fenómeno monetario, ya lo he dicho muchas veces, es decir, siempre que se imprime dinero va a haber inflación, eso significa que todo lo que se denomine o que se tenga en dólares, euros, se va a depreciar, es decir, nuestros salarios van a valer cada vez menos, ya lo veremos luego, y aquí el dinero que tengamos en cuentas corrientes y depósitos inexorablemente va a valer menos. Los mercados, por su parte, parece que van a otro rollo, ¿no? Porque están en máximos históricos, Nasdaq en máximos históricos, el S&P 500 sube un 18% en 8 semanas, el Nasdaq, como digo, un 28% en 8 semanas, el Russell 2000, que son las pequeñas compañías americanas, sube un 18%, y el Dow Jones también alcanza un nuevo máximo histórico. Hablo solamente del mercado americano porque el mercado americano es el más importante del mundo, pero es algo generalizado. Lo extraordinario de esta recuperación es que ocurrió a pesar de todos los vientos en contra imaginables, mejor dicho, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Chicos, que si tú te plantas el día 1 de enero, ya lo dije el otro día, ¿no? Y te dicen que va a pasar todo lo que va a pasar, no te puedes imaginar que los mercados van a hacer máximos históricos con el petróleo a $100, la inflación al 3,8, una guerra activa en Medio Oriente, rentabilidades de los bonos en máximos de 19 años. Esto es una auténtica locura y esto no hace más que confirmar que la economía y los mercados son completamente impredecibles. Es decir, incluso sabiendo qué circunstancias, qué tipos de interés, cuál es el precio del petróleo, quién va a gobernar la Reserva Federal, incluso habiendo muchos datos, aún así los mercados son completamente impredecibles. ¿Y por qué se están rompiendo máximos históricos? Pues porque, ya lo he dicho muchas veces, los beneficios de las empresas se están acelerando. Es decir, se espera que ahora las ganancias del S&P 500 o de la bolsa americana aumenten un 23% este año. Y nunca hemos visto un crecimiento de beneficios empresariales tan alto fuera de recuperaciones
posteriores a recesiones. Es decir, cuando hay una recesión como la del 2008, pues claro, hay un efecto rebote, ¿no?, importante, entonces hay un incremento importante desde mínimos, pero en pleno crecimiento, con una situación más o menos estable sin venir de una gran crisis, crecer a un 23% los beneficios empresariales, pues es un auge sin precedentes que básicamente está impulsado por beneficios masivos de las grandes tecnológicas. No solamente eso, es que encima hay una expansión de márgenes por parte de las empresas. El margen de beneficio neto de las compañías del S&P 500 aumentó al 14,8% en este primer trimestre del 2026, alcanzando el nivel más alto de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, incluso si vendieran exactamente lo mismo que vendían hace un año, solamente por el hecho de que los márgenes de beneficio netos han aumentado, se han expandido, lo que queda a final de año, ¿no?, a final de todo, en las arcas de la compañía es más alto, ¿no? Porque el margen es superior. Y esto es algo tremendamente importante. Comentaba la semana pasada que Nvidia iba a publicar el día 20 resultados y, por si alguien no lo sabía, superó todas las previsiones gracias al boom de la inteligencia artificial. De hecho, su margen neto, el margen neto de Nvidia, antes hemos visto que el margen neto del S&P 500, del conjunto de las compañías, la media es del 14,8%, pero para que veamos lo extraordinario que es el negocio de Nvidia, el margen actual neto es del 71%. Esto, chicos, es una auténtica locura que una compañía pueda tener márgenes tan altos y precisamente por eso ha crecido tanto en bolsa. No obstante, y simplemente por reconfirmar de nuevo que es imposible predecir lo que va a pasar en los mercados y que cualquiera que se atreva a especular, incluso teniendo información privilegiada, puede perder dinero. Y la prueba la tenemos esta misma semana, porque incluso con la bola de cristal, sabiendo que Nvidia el día 20 iba a publicar resultados y que iba a reventarlo, imagínate que tuvieras esa información y hubieras apostado todo tu dinero en acciones de Nvidia, sabiendo que iba a superar expectativas y que iba a aumentar su guidance incluso, aún así, ¿qué hubiera pasado? Pues que hubieras perdido un 4%. Es decir, hubieras perdido un 4% en esta semana si hubieras comprado el día 20 antes de los resultados. Bueno, el 19, ¿no?, el día de anterior. Suponiendo que supieras lo que va a pasar. O sea, por eso el stock picking es tan peligroso. Por eso operar a corto plazo en bolsa es tan peligroso. Y por eso cualquier persona que especule va a perder dinero de forma consistente si lo mantiene durante un periodo de tiempo largo ese tipo de operativa. Además, los márgenes, decía Jeremy Grantham, los márgenes de beneficio son probablemente la serie más propensa a la reversión a la media en las finanzas. ¿Qué quiere decir nuestro amigo Jeremy? Pues que los márgenes, por ejemplo, de Nvidia están al 71% en el último trimestre publicado, pero esos márgenes no van a poder subir hasta el 100%. Eso es imposible. Es más, cuanto más alto es el margen, más margen, valga la redundancia, hay para que bajen los márgenes de beneficio después. Es decir, que no todo puede subir hasta el infinito y que la economía es cíclica y que en algún momento veremos curvas. Esto es algo inevitable. Hay que recordar, lo llevo diciendo mucho tiempo, pero es que me parece una auténtica locura lo que estamos viviendo. Hay que recordar la apuesta tan brutal por la inteligencia artificial que están llevando a cabo las grandes tecnológicas. Aquí podemos ver cómo todas las inversiones de los hiperescaladores, que son Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, todo ese free cash flow que están generando, toda esa inmensa cantidad de caja que han generado durante esos últimos 10 años, se la está comiendo la inteligencia artificial, o lo que es lo mismo, ellos están invirtiendo de una forma masiva en inteligencia artificial. Están apostando muy, muy, muy fuerte por el hecho de que la inteligencia artificial es el futuro y de que se va a poder monetizar. ¿Y a dónde va toda esa inmensa cantidad de CAPEX o de inversión en inteligencia artificial por parte de los hiperescaladores como Microsoft, Google, Meta o Amazon? ¿A dónde van esos 680.000 millones de dólares que están invirtiendo? Pues bueno, este dinero acaba convirtiéndose en caja para los fabricantes de hardware de inteligencia artificial, es decir, fabricantes de chips, memorias o semiconductores, como por ejemplo compañías como Nvidia, Samsung, Micron, TSMC. Simplemente hay un trasvase masivo de flujo de caja desde el software cloud hacia los semiconductores, ¿no? Hay como una cantidad de dinero cambiándose dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial de unos players a otros. ¿Cómo acabará todo esto? Nadie lo sabe, pero hay una noticia que es bastante inquietante.
y lo he querido llamar así, el buffet libre que quiebra al dueño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a verlo con esta publicación que se ha hecho hace relativamente poco. Resulta que Microsoft está de alguna forma revelando un problema en el coste de la inteligencia artificial, y es que utilizar inteligencia artificial, es decir, utilizar esta tecnología, está resultando más caro que pagar a los empleados humanos. Es decir, aquí el cambio de narrativa es brutal, porque hace nada se estaba considerando el hecho de que es mejor tener inteligencia artificial que te haga tareas que tener una nómina, pagar una nómina a alguien para que lo haga, ¿no? Lo que ha pasado es que cuando dieron Cloud Code a los ingenieros de Microsoft con tarifa plana, es decir, que se pagaba un precio fijo por licencia, tipo lo que hacemos con Netflix, el coste por parte de Microsoft era predecible y manejable. Pero al pasar a facturación por uso real de tokens, es decir, que cada vez que un ingeniero le pide algo al modelo, este modelo tiene, o le pide escribir código, revisar o depurar lo que sea, pues se cobra por cada palabra de entrada y de salida. Es decir, es como si como la factura de la luz frente a la factura de Netflix, ¿no? Netflix siempre pagamos lo mismo independientemente del consumo que hagamos, y la factura de la luz, pues hay una parte variable importante que oscila en función de cuánto usemos o no la luz. Hay dos tipos de modelos de cobro en proveedores de inteligencia artificial. Está la tarifa plana, que es lo que me imagino que todo el mundo conocéis y usáis, que es la parte de ChatGPT donde pagas, no sé si 20 o 30 euros al mes, y con eso lo usas ilimitadamente. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener una tarifa plana, ahora ChatGPT te cobrara un variable en función del uso que le das? Pues bueno, como parece ser que hay algunas empresas que están empezando a pasar a estos modelos, se están dando cuenta de que no es tan sencillo, ¿no? Porque los ingenieros de Microsoft, cuando descubren una herramienta que les funciona muy bien, la usan muchísimo más de lo que preveían usarla. ¿Cuál es el resultado? Pues que la factura se ha disparado hasta tal punto de que Microsoft, que tiene dinero infinito porque es una pedazo de empresa que genera muchísimo cash flow, hizo el cálculo y dijo, mira, esto no me compensa. Por tanto, hay ahora mismo dos modelos abiertos. La opción A es que se suben precios, ¿no? Por ejemplo, Cloud sube precios, ChatGPT o OpenAI sube precios. Pero ¿qué pasa si suben precios? Pues que los clientes van a usarlo menos. Si usan menos, pues también los ingresos por parte de estas compañías pueden caer, y por tanto las valoraciones de las OPVs que se van a hacer este año, por ejemplo Cloud va a salir, Anthropic va a salir a cotizar, OpenAI también se valora, pues claro, no se sostienen, porque esas valoraciones a las cuales van a salir a bolsa a cotizar esas empresas de inteligencia artificial están fundamentadas en lo que ahora mismo están generando, pero si eso que generan es algo superfluo o algo muy frágil, porque en el momento en el que se cambia el modelo de cobro, tus clientes dejan de utilizarte y por tanto te pagan menos, pues tienes un problema. Y la otra opción B es, oye, pues vamos a bajar los precios. Si bajamos los precios, sí, van a usarlo más, pero perderemos dinero por cada cliente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también es perjudicial esa salida. Es decir, es como que ahora mismo estamos en un punto donde cualquier salida no hay ninguna que sea mejor que otra, ¿no? Las dos salidas posibles a este problema, las dos tienen sus propias pegas. Por tanto, habrá que ver y estar atentos a ver qué pasa, porque estamos, como digo, en un momento de fascinante a nivel de cambios y de revolución. Por otra parte, el sentimiento del consumidor está en mínimos históricos en Estados Unidos. Acaba de publicar esta semana, este es el dato más importante, diría yo, de toda la semana, el sentimiento del consumidor que se valora cada X tiempo, cada X meses, para valorar, oye, tú, ¿cómo te sientes a nivel económico ahora mismo, ¿no? En Estados Unidos haces ese tipo de encuestas, pues está en 44,8 puntos, que es el punto más bajo de la historia desde 1952, si no me equivoco. Es decir, si tú preguntas ahora mismo a un americano promedio cómo está, te van a decir que muy mal, ¿vale? Espectacular. Esto no solamente es una cosa que tenga que ver con Estados Unidos. De hecho, en España también más de 6 millones de jóvenes de hasta 29 años continúan viviendo en casa de sus padres porque no tienen dinero para independizarse. Hay un recorte, esto se publica el 22 de mayo, hace nada. En el propio comunicado, en la propia noticia se decía que tener un empleo ya no garantiza poder desarrollar un proyecto de vida independiente ni mantener unas condiciones materiales dignas, porque la vivienda está engullendo toda posibilidad de prosperar.
La buena noticia, chicos, es posible comprar una vivienda cuando eres joven y tienes menos de 30 años. Yo he hecho muchas operaciones de compra de vivienda a clientes jóvenes. Es posible, pero hace falta tener un plan. Hace falta tener a alguien que te indique cómo hacer. Hace falta tener un objetivo claro. Y hace falta tener un proceso estructurado que te permita llegar al objetivo que tú quieres. Si tu objetivo es tener una vivienda en propiedad antes de los 30 años y realmente tienes a alguien que sepa cómo hacerlo y te pueda guiar, es posible porque yo lo he hecho muchas veces con clientes. Y esto se puede replicar. No solamente el sentimiento de consumidor está en mínimos, es que además, al mismo tiempo, el SP500 está en máximos históricos. Esto es algo que podría parecer una contradicción, pero no es una contradicción. Es una brecha que hay en la propiedad de activos. Quien vive de su salario, solamente de su salario, pierde poder adquisitivo, porque los salarios reales están subiendo al 0,1%, pero la inflación es del 4,8%. Por tanto, la vivienda, el acceso a la vivienda es inalcanzable. Ahora bien, quien no vive al día y posee activos, le pasa justo lo opuesto. Es decir, se ve cada vez más rico. ¿Por qué? Porque como lo que se está apreciando son los activos, como por ejemplo la bolsa, si tú tienes una parte de tu capital, una parte de tu patrimonio invertido en propiedades o en activos reales o en bolsa y tal, ¿qué pasa? Que cada vez eres más rico y el que no ha empezado en el pasado a invertir cada vez es más pobre y esa brecha se va a ampliar con los años. Las personas ahora mismo, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos, están viviendo en una misma economía, en un mismo momento histórico, pero hay unas experiencias de vida completamente opuestas. Hay gente que vive muy mal y va a seguir viviendo muy mal porque en el pasado no ha podido ahorrar o no ha querido ahorrar ni invertir. Y hay gente que en el pasado sí que ha ahorrado e invertido, aunque sea poco a poco y con sentido común, y esa gente va a prosperar. Entonces, es un fenómeno que no hemos visto antes, el hecho de que la gente en general esté mal, pero la bolsa suba, y es principalmente porque estamos en una economía en forma de K, es decir, hay una separación muy grande, cada vez va a haber más ricos, cada vez la diferencia entre esos ricos y los pobres va a ser cada vez más grande. Entonces estamos en una economía de salarios frente a una economía de activos que conviven y coexisten entre sí. La pregunta es ¿en cuál quieres estar tú? ¿Quieres estar en la economía de vivir al día y de notar como cada vez la vida es más cara y que tu salario no te alcanza para nada? ¿O quieres empezar a capitalizar y a construir un futuro mejor a través de la inversión? Yo te recomiendo que hagas evidentemente lo segundo, porque he vivido en primera persona lo que es gozar de tener esa tranquilidad gracias a haber tomado decisiones en el pasado interesantes. En todo este entorno, ya lo dije en vídeos anteriores, comprar un fondo indexado no es diversificar. Estamos en un momento donde hay una concentración del 41%, es decir, los 10 principales valores de la bolsa americana o del índice americano, de los fondos indexados, son el 41% del índice, que es el máximo histórico. Los magníficos 7, Google, Facebook, Amazon y todas estas son el 35%, o sea, 7 empresas suponen el 35% del índice. Los semiconductores, el sector semiconductores ha pasado de suponer o de representar un 3% del índice hace una década al 22% del índice. Y hay 41 acciones vinculadas a la inteligencia artificial que ahora representan el 61% de todos los SP500. Es decir, de las 500 compañías, 41 de esas 500 están vinculadas a la IA y ya representan el 61%. Insisto, se está haciendo una apuesta muy, muy, muy potente sobre la IA y hay que cruzar los dedos para que esto salga bien, porque si no sale bien, pueden pasar cosas. Aquí veis las caídas desde el año 72 que han habido en el SP500, que es el principal índice mundial al cual está indexada mucha gente. Han habido caídas históricas del 43, del 30, del 47, del 55%, con lo cual aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Tienes una estrategia preparada para cualquier escenario? ¿O simplemente estás metido en un índice y puedes exponerte a caídas de este nivel o estar 5, 10, 15 años sin ganar dinero? Porque esto os recuerdo que ha pasado. Si estuviéramos en el año 2010, nadie invertiría en indexados. ¿Sabéis por qué? Porque del 2000 al 2010 el SP500 no ganó nada. 0. Eso es lo que ganó. 0 puntos de rentabilidad. ¿Quién hubiera estado vendiendo fondos indexados o haciendo
como hacen muchos influencers ahí fuera, que os mandan a plataformas online para que invertáis en indexados porque es la máquina de hacer dinero infinita o es el santo grial. Nadie lo estaría haciendo. Los influencers del 2010, nadie os estaría recomendando meteros en indexados. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años no han funcionado. No habían funcionado. Ahora, como han funcionado, pues entonces todo el mundo quiere estar ahí. Pero es que invertir no va de perseguir las modas. Esto es muy importante. Invertir va de tener un proceso claro, con objetivos claros, diversificar bien el patrimonio y tener una estrategia que te permita cubrirte de cualquier entorno económico o de mercado. Por otra parte, pasando a la renta fija, la deuda de los gobiernos está resultando cara de financiar. Los bonos a 10 años de los países del G7, que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, rinden hoy un 4,7% de media, que es el nivel más alto desde el 2004. Para ponerlo en contexto y que se entienda bien, es medio punto más que en lo peor de la crisis financiera del 2008. O lo que es lo mismo también, 8 veces más, ese 4,7 es 8 veces más que el mínimo de la pandemia en 2020, que era del 0,5%. ¿Qué quiero deciros con esto? Que, bueno, ha habido un cambio muy radical en la situación de la renta fija. ¿Y por qué está pasando esto? Pues por 3 motivos, principalmente porque la inflación vuelve a tensionarse con la energía al alza, porque los gobiernos siguen irresponsablemente gastando mucho más de lo que ingresan y ese déficit que se genera hace que los inversores exijan un tipo de interés más alto ajustado al riesgo y por otra parte los bancos centrales ya no compran bonos como antes, es decir, se acabó la quantitative easing, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en español, los estímulos monetarios. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la parte positiva de todo esto como inversores para nosotros? Pues que por primera vez en más de una década la renta fija soberana ofrece rendimientos reales positivos, es decir, rentabilidades por encima de la inflación esperada, ofrece una alternativa creíble a la bolsa para perfiles conservadores, porque durante los años en los cuales los tipos de interés estaban al cero, y eso lo he vivido yo, no había forma de invertir para un perfil conservador, era extremadamente complicado y no había dónde refugiarse sin asumir ningún tipo de riesgo, cosa que hoy por fin es posible. Y por último, hay un mejor punto de entrada que en casi cualquier momento en los últimos 20 años. Aquí podemos ver, esto es un ejemplo de una cartera de renta fija donde veis pues, que hay una diversificación, por ejemplo, geográfica con un 78% de exposición en Europa. Y pues podemos ver, en este caso, por ejemplo, esta cartera que ofrece, evidentemente no voy a poner ni el nombre de la cartera porque no quiero que nadie copie absolutamente nada. Yo no hago recomendaciones de inversión. Yo no digo que hay que comprar, qué productos son buenos, qué productos son malos, todo eso. Aparte de que no puedo hacerlo por motivos legales, tampoco es ético porque yo no conozco tus circunstancias, ¿ok? Simplemente pongo esto como ejemplo, que lo he sacado de una cartera concreta, no voy a decir cuál, de una cartera de renta fija que ahora mismo ofrece una yield to maturity o una rentabilidad a vencimiento del 5,2%. Oye, un 5,2% con un rating medio triple B en una cartera de 316 bonos tan diversificada, pues no se veía hace muchos años. Entonces, si yo tengo un dinero donde no quiero exponerlo a la volatilidad o al riesgo de comprar bolsa o otro tipo de activos, pues por fin tengo un sitio donde poder tener una rentabilidad razonable, siempre con estrategia y con diversificación. Y bueno, en base a todo lo que acabamos de ver, hay una pregunta que me han hecho muchas personas que es: oye Nacho, ¿cómo invertimos ahora que estamos en máximos históricos? Esta es la pregunta del millón, porque cuando todo está hundido la respuesta es muy sencilla: comprar y mantener. Pero ¿qué pasa cuando estamos en máximos históricos como ahora? ¿Qué hacemos? Primero de todo hay que diversificar más allá de los índices. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? En cada uno de los últimos 25 años, el promedio de las acciones con mejor desempeño del Russell 2000, es decir, el 25% superior, el 25% de empresas que mejor lo hizo dentro del índice de pequeñas compañías americano, superó en promedio a las acciones con mejor desempeño del S&P 500 o lo que es lo mismo, ese 25% mejor del S&P 500. Es decir, en todos los años, si se ha hecho una buena selección de compañías, que eso lo tiene que hacer un gestor profesional de un fondo y no un particular, hay que quitarse ya la idea del stock picking. Es decir, chicos, os pueden vender lo que quieran en Internet. Yo he analizado cientos de patrimonios. Nunca he conocido a nadie que me haya demostrado realmente y con documentación que ha ganado dinero a largo plazo invirtiendo en bolsa haciendo stock picking. A nadie.
Yo no sé cómo decir esto ya más. O sea, olvidaos. O sea, pensad, si sois un padre de familia que se dedica a lo que sea a tiempo completo, ¿piensas que tú haciendo stock picking vas a ganar más dinero que el mercado en sí? ¿Piensas que vas a batir el mercado? ¿Piensas que vas a ganar más dinero que un gestor profesional que tiene un equipo de analistas detrás, que tiene acceso a información mucho más rápido que tú, que tiene mucho más experiencia y conocimiento que tú para poder generar valor? O sea, imposible, olvidaros, o sea, es una entelequia. Ya sé que hay muchos vídeos, hay mucha gente divulgando y para vender cursos de esto, pero olvidaros. En mi experiencia eso nunca ha pasado en un particular. Ya sé que a lo mejor ahora, dicho esto, me van a venir aquí comentarios de haters o de gente que me diga que sí, que yo sí, tal. Bien, yo os digo que yo me he sentado con muchas personas, he pedido documentación y he analizado mucho track record y no hay gente que haga crecer el patrimonio de forma sólida, consistente, segura, haciendo selección de acciones individuales, ¿vale? Por tanto, hay formas de diversificar, hay estrategias de inversión que permiten invertir en máximos históricos de una forma segura, de una forma sistemática y de una forma que contiene la volatilidad y al mismo tiempo genera valor. Evidentemente, yo no voy a decir cómo se hace esto aquí porque no es mi función decir qué tenéis que hacer. Esto simplemente lo lanzo para que haceros conscientes de que hay formas de hacer mejor, ¿vale? Pero intentad tener la mente abierta porque hay un mundo más allá de tener índices o fondos indexados, ¿ok? Esto es todo por hoy. Espero que haya sido útil. Si no lo habéis hecho, suscribiros, activad la campanita y si queréis línea directa conmigo para proponerme hacer contenido de algún tipo, para, por ejemplo, plantearme dudas. Hay muchas cosas que aquí publico y que las publico en base a cosas que me llegan. Me escribe gente y me dice, oye Nacho, podrías hablar sobre esto, podrías hablar sobre lo otro, ¿no? Me plantean dudas de contenido divulgativo. No, por cierto, no me escribáis para deciros dónde invertir el dinero. O sea, yo no digo a la gente cómo invertir el dinero. No me dedico a eso. Yo asesoro de forma proactiva el dinero del cliente, ¿vale? Mi trabajo no es decir a la gente lo que tiene que hacer. Mi trabajo es hacer directamente, hacer crecer el patrimonio de los clientes con los que yo trabajo de forma... O sea, me dan trasladan el dinero a mi cartera y yo soy el que ejecuto de forma consensuada y alineada con objetivos el dinero de los clientes. ¿Y por qué esto tiene éxito y no lo otro? Pues por la misma razón por la cual nunca un entrenador personal de fitness va a dar resultados a sus clientes si hace una videollamada con alguien o por WhatsApp y le dice lo que tiene que hacer. Eso nunca ha funcionado y nunca va a funcionar porque las personas en procesos complejos como transformaciones a nivel físico o cambios a nivel patrimonial necesitan apoyo constante y alguien que esté operando de forma activa y trabajando de forma proactiva y constante en el proceso. No que te digan lo que tienes que hacer. Porque si fuera así, no haría falta asesores financieros. La información ya está en Internet. Es accesible para todo el mundo. ¿Por qué si la información ya está en Internet, por qué la gente no gana dinero? Porque no es suficiente. Hace falta un proceso de acompañamiento continuo. Esto es todo, espero que haya sido útil. Nos vemos semana que viene. Un auténtico placer estar aquí con vosotros hoy. Os mando un fuertísimo abrazo a todos. Cuidaros.